Saludos a todos. Una breve explicación acerca del tema de los gases ideales para la guía de estudio que estamos viendo. Explicarles nada más de que hay algunos temas que yo considero que están bastante bien explicados y otros que no. Entonces en este yo quiero ampliarles un poco y he hecho un pequeño resumen de la información o de la guía que ha dado el Ministerio de Educación para darles una explicación un poquito más ilustrada y más clara. Así, por ejemplo, los conceptos de energía, calor, el concepto de trabajo que aparece también en la guía y lo es definiendo un poco mejor. Aquí vamos a definir, por ejemplo, la energía como la energía térmica o el calor, representado por la letra Q mayúscula. Siempre así lo vamos a representar. Y el calor vamos a decir que cuando hay una diferencia de temperatura entre dos objetos o dos sistemas, el calor es la transferencia de energía que se da entre el uno y el otro. Así, por ejemplo, la energía podemos observar en esta ilustración de que corre del punto que está más caliente al que está más frío. Nosotros decimos frío, pero en realidad deberíamos decir a menor temperatura. Del punto de mayor al punto de menor temperatura fluye el calor. Si los dos sistemas o los dos puntos están a igual temperatura, entonces no hay flujo de calor. Solamente se da cuando estos están a diferentes temperaturas. El calor siempre se da del punto caliente al punto más frío. La energía también puede expresarse a manera de trabajo. Así como vemos en la ilustración, al calentar un sistema, este es capaz de producir una fuerza y a la vez un desplazamiento. Recordemos que el trabajo mecánico se define como la fuerza por el desplazamiento. Entonces un vapor caliente, como ya sabemos, puede provocar un desplazamiento y a la vez una fuerza. Es decir, un trabajo que ya transformado puede convertirse en una máquina, por ejemplo. Hablando de termodinámica, recordemos que termo lo utilizamos frecuentemente para hablar del calor, de la temperatura, y dinámico que significa movimiento, es decir, vamos a hablar del movimiento del calor, el movimiento de la energía. Un sistema termodinámico tiene estas partes. Sería el sistema, que es como decir el interior de lo que estamos nosotros observando. Tenemos una frontera que es como el límite que dentro del cual está el sistema, y tenemos los alrededores, que serían la parte ya exterior. Así nosotros podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, en un vaso que tenga refresco, el sistema sería el refresco, el contenido, la frontera sería el vaso, y el medio externo o los alrededores podría ser, por ejemplo, la mesa. El estado es, como nosotros a veces hemos mencionado, los estados de la materia, por ejemplo, líquido, sólido, gaseoso. En general son propiedades termodinámicas que tienen que ver con la temperatura, la presión, el volumen y la masa de un cuerpo. Así ustedes saben de que, por ejemplo, un cuerpo en estado líquido tiene diferente temperatura que un cuerpo en estado sólido o un cuerpo en estado líquido. Por ejemplo, el agua en estado líquido, al aplicarle una diferencia de temperatura, puede convertirse a gas, es decir, al aumentar su temperatura, y al reducir su temperatura del agua líquida puede convertirse en agua sólida, es decir, en hielo. Aquí vemos el ejemplo de dos cilindros de gas, dos tambos de gas, donde examinamos sus estados, donde los exponemos a diferentes presiones, temperaturas, y vemos que se conserva la masa. En el caso de los dos tambos, los dos son tambos de 25 libras. En el primer caso está a 15 grados Celsius y tiene una presión de 6 atmósferas, pero vemos ya en el segundo caso cuando esa misma masa de gas es sometida a una temperatura mayor, es decir, de 20 grados Celsius, y esto adquiere una mayor presión, es decir, el gas se presiona más dentro del cilindro. Entonces vamos a ver todas esas condiciones y hablar de ellas: la temperatura abreviada T mayúscula, la presión abreviada P mayúscula, el volumen abreviado V mayúscula y la masa abreviada M minúscula. Esos conceptos los vamos a estar mencionando bastante frecuentemente a lo largo de la clase. Aquí, como hablábamos, el ejemplo anterior en un sistema, ¿verdad? Ahí tenemos que los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Sistemas con masa fija se consideran cerrados y sistemas cuando la masa cambia se consideran abiertos. En todos esos sistemas
y el calor puede cruzar la frontera. Recordemos que en este caso el ejemplo que habíamos puesto era el de un vaso con refresco. La frontera es el vaso, y así es el que tenga poca o más masa, es decir, poca o mucho refresco, el calor siempre puede atravesar esa frontera. El gas ideal es un concepto teórico. Recordemos que en la naturaleza tenemos gases reales, pero para su estudio se considera un gas ideal, es decir, que cumple ciertas condiciones en las cuales es posible estudiarlo. Así hay ecuaciones en las que nosotros variamos las condiciones para poder estudiarlo de manera más práctica. Por ejemplo, tomando las condiciones que mencionábamos antes, como presión, temperatura, volumen, masa, hacemos que algunas de ellas sean constantes para poder estudiar otras. Si vemos, por ejemplo, presión, temperatura y volumen, dejamos fija una de esas condiciones, una la dejamos constante y podemos así estudiar las otras, que serían las variables. Así, por ejemplo, si dejamos la presión fija, podemos variar la temperatura y observar cómo cambia el volumen. Si tenemos un volumen fijo, como sería en el caso de un tambo de gas, el ejemplo que mencionábamos anteriormente, podemos alterar su temperatura y así veríamos cómo la presión también aumenta, disminuye en función de la temperatura que nosotros aplicamos. Aclarar que en este caso no hay cambios de fase, es decir, que no hay cambios de estado, no se vuelve líquido, gas, no se consideran esas variables, sino solamente las de temperatura, volumen y presión. En cuanto a los procesos termodinámicos, que es algo que nos pregunta en la guía, tenemos procesos isotérmicos. Iso significa o se entiende como algo que está igual, es decir, isotérmico, térmico es como temperatura, estaríamos hablando de temperatura constante, isobárico, que se refiere a la presión constante, isocórico, que se refiere al volumen constante, también se llama isovolumétrico, y procesos adiabáticos en los que no hay intercambio de calor. Así, por ejemplo, un proceso isotérmico se define como un proceso a temperatura constante, T constante. Hay una ley física que lo explica, que es la ley de Boyle, que se define de la siguiente manera. La presión es inversamente proporcional al volumen, y el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. La constante se entiende como la temperatura, es decir, que tenemos una temperatura constante. Si la presión por el volumen es igual a una constante, podemos decir que la presión por el volumen en estado inicial es igual a la presión por el volumen en estado final, y esto a una temperatura constante. Como vemos en el ejemplo, allí lo que tenemos conservado es la temperatura, pero estamos variando dos cosas. Al aplicar presión a un gas, en el caso de la ilustración de la izquierda, vemos cómo su volumen disminuye. A mayor presión, menor volumen, es decir, el gas se comprime. Pero si soltamos la presión, es decir, si disminuimos la presión, entonces el gas aumenta su volumen, es decir, que se expande. El proceso isobárico, estamos hablando de presión constante. La ley física que lo define es la ley de Charles, que se define como el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. En este caso, la presión es la constante. El cociente que daría volumen dividido entre la temperatura es igual a una constante, es decir, que el volumen entre la temperatura iniciales es igual al volumen entre la temperatura finales, y esto conservando un estado de presión constante. Así como lo vemos en la ilustración, nosotros podemos, si conservamos la presión, es decir, que las moléculas nunca van a estar más ni menos presionadas dentro del sistema, en la medida que nosotros aumentamos la temperatura en la horizontal, vemos cómo el volumen en la vertical también aumenta. Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, si tenemos una pelota desinflada y la ponemos al sol. En la medida que le pega el sol y aumenta su temperatura, la pelota se va como inflando, ¿verdad? Es decir, va aumentando su volumen y la presión se mantiene constante dentro del fluido hasta que alcanza su volumen máximo. En el proceso isocórico, es decir, un proceso a volumen constante, vamos a entender que la masa de gas que tenemos contenida nunca va a volverse más grande o que nunca va a volverse más pequeña, es decir, va a conservar su tamaño. Lo que va a cambiar dentro de ella es la temperatura y la presión. La ley física que explica este proceso isocórico es la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión en un gas es directamente proporcional a su temperatura. Así tenemos otro cociente, el cociente de la presión entre la temperatura, que es igual a una constante.
En ese caso, el cociente de la presión y la temperatura iniciales sería igual al cociente de la presión y la temperatura finales, manteniendo esto a un volumen constante. Es decir, como lo vemos nosotros en el ejemplo, el volumen no cambia, el tamaño de las moléculas se mantiene igual, pero si nosotros aumentamos la temperatura de un sistema, entonces las moléculas van a tener mayor presión, es decir, van a tener una mayor fuerza en el interior entre ellas y hacia las paredes del recipiente que los contiene. Y en la medida que nosotros bajemos la temperatura del sistema, él va a tener menos presión, pero siempre conservando el mismo tamaño. Por eso se llama proceso isocórico, porque su volumen es constante. En cuanto al calor específico, el que también es una definición que aparece en la guía, tenemos que entender que es un valor que tiene las sustancias, la cual refleja su capacidad para calentarse o para enfriarse. Tenemos calor específico en relación con la presión y tenemos también calor específico en relación con el volumen. En ambos casos, las unidades de medida son los joules sobre kilogramo Kelvin. La ecuación del gas ideal nos da los valores que debe cumplir o las condiciones que debe cumplir un gas para considerarse ideal. Lo define una ecuación que nosotros la reconocemos en física como PV es igual a nRT. N minúscula, decimos que es el número de moles, es decir, la masa, como lo aparece en la parte derecha, la masa dividido entre la masa molar o peso molecular gramo, también se llama, es un concepto que se ve en química. Esta N está multiplicada por la constante R, ella es la constante de los gases ideales, que tiene un valor constante de 8.31 joules sobre mol grado Kelvin. Esa es una constante universal. Allí la presión está abreviada como P, el volumen está abreviado como V mayúscula, la temperatura está abreviada como T mayúscula y ya definimos qué significa R, qué significa M. Entonces esta ecuación es la que define el comportamiento de los gases ideales. El calor específico en relación con la presión es el calor que hay que suministrarle a una unidad de masa de un gas, es decir, una cantidad de gas para aumentar su temperatura en 1 grado sin variar su presión. Por eso tenemos el calor específico en relación a la presión. Y el calor específico en relación con el volumen es como lo mismo, nada más que aumentamos 1 grado a la masa de gas, pero sin variar su volumen. En ambos casos, el calor específico es como un poquito de calor o una cantidad de calor que hay que suministrarle al gas para aumentar su temperatura en 1 grado, independientemente si lo vemos en función de la presión o si lo vemos en función del volumen. La capacidad calorífica es algo parecido, solo que en este caso ya se toma como base una masa específica. En el caso del ejemplo tenemos 1 gramo. Así aparece la capacidad calorífica del agua. Y presentamos el caso del agua, que sería el calor necesario para que 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado. Recordemos que 1 gramo de agua es como decir 1 centímetro cúbico, una cantidad muy pequeña de agua. A la cantidad de calor que hay que aplicarle a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius se le llama una caloría. Es una cantidad de energía o una cantidad de calor. Recordemos que el calor es una forma de energía. Las unidades de capacidad calorífica, y las tenemos, son los joules sobre mol grado Kelvin. Aquí también tenemos una serie de ecuaciones que definen cómo el calor intercambiado entre un gas y sus alrededores se define. En este caso tendríamos que el calor es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar por la diferencia de temperatura. Cuando decimos diferencia de temperatura nos estamos refiriendo que hay una temperatura final y una temperatura inicial, es decir, hay un intercambio de calor, es decir, un crecimiento de la temperatura o puede ser una disminución de la temperatura. No tendríamos una temperatura inicial y luego de haber ganado calor tendríamos una temperatura final. En el caso de que pierda calor tendríamos que primero una temperatura alta, luego de haber perdido calor tendríamos una temperatura
baja. De ahí también deducimos la siguiente ecuación, como que el calor Q es igual a la masa por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura. Igualmente, aquí hablamos de una diferencia de temperatura donde tenemos una temperatura inicial y una temperatura final, pero viéndolo únicamente en función del calor específico, es decir, sin considerar la cantidad de materia que tenemos. Ahí están definidas también las magnitudes con sus abreviaturas en la parte de abajo. Luego tenemos la primera ley de la termodinámica que nos explica acerca del intercambio de calor o de la energía interna que se da en un sistema en cuanto al calor absorbido y el trabajo. La energía interna la definimos como la suma del calor y el trabajo exterior que se realiza sobre un sistema. El calor que un sistema adquiere o absorbe. Así podemos decir que ese calor se puede ganar o se puede perder, es decir, se puede absorber o se puede emitir desde el sistema. La diferencia de temperatura, de energía interna, la diferencia de energía interna, si hacemos la comparación de diferentes sistemas, podría también definirse como el calor menos el trabajo, como lo tenemos en la ecuación de la izquierda en la parte de abajo. Y así también para fenómenos cíclicos se puede definir como que el calor es igual al trabajo más la diferencia de la energía interna. Esto es cuando la energía interna no cambia, es decir, delta U es igual a cero. El cambio de la energía interna es igual a cero. No tenemos una energía inicial ni una energía final, sino que la energía interna se conserva. Sería la suma del calor más el trabajo. Así, el calor neto que se gana o se pierde, como es un sistema, es un ciclo, un sistema cíclico, lo que se está dando, el calor se convierte todo en trabajo o el trabajo se convierte todo en calor, es decir, que no hay una pérdida de energía del sistema. Y entonces el calor viene siendo igual al trabajo, el calor neto o Q neto viene siendo igual que W neto. Y con eso terminaríamos la explicación de la parte teórica en breves conceptos de la parte teórica de la presentación y de la guía. Y posteriormente yo les voy a dar algunos ejemplos de los ejercicios ya numéricos, de casos numéricos, problemas, para que tengamos una mejor comprensión. Así que nos escuchamos hasta el próximo video.